Bienvenidos a un nuevo video en este canal y probablemente te estés preguntando qué me hice en la cabeza. Y pues este es un peinado tradicional samurái. ¿A poco no se ve cool? Mira. Yo sé que sí. Y pues yo sé lo que estás pensando, Vas a hablar de ese lugar que es la Meca de los frikis, la Jerusalén de los otakus, que es la tierra en donde nace el sol. Pues sí. Hasta el título lo dice, ¿no? Entonces, ¿para qué entraste a este video? Y pues no podemos hacer un video de Japón si no tengo algo japonés. Y pues, ¿ya vieron las persianas que tengo atrás? Son nuevas. Sí, ya no están las feas que estaban antes. Las blancas, grises, pobres. Ahora están estas. Bueno, no, yo las hice, ¿no? Yo las pinté, eran las mismas persianas feas que tenía antes, pero pues ya están en versión bonitas, ¿no? Y pues acabando este video, voy a hacer un video explicando el significado de esos símbolos de las persianas para que cuando acaben de ver este video se vayan a aquel. Y pues hoy toca hablar de esa tierra muy pinche lejana en donde los espíritus se convierten en dioses. Este archipiélago de islas, frío y lluvioso, es azotado por huracanes, tsunamis y terremotos. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. Y como en todos los videos de culturas del mundo, no podría faltar la música de fondo. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Con lo primero que nos vamos a enfocar es con la naturaleza. En Japón existen una gran variedad de árboles y muchas especies únicas de flora. Y pues, ¿de qué sirve esto? Pues es la madera que usan para construir. Hay que resaltar tipos de maderas como el alerce, el cedro y el pino, que son las maderas que más se obtienen recursos. También como olvidar el cerezo, que es el símbolo de Japón, es el árbol más exótico e impresionante que define la cultura de los japoneses, es emblemático. ¡Wow! No puedo creerlo, no me lo esperaba. ¿Sabes qué es importante de la fauna? Porque así sabemos cuál es el tipo de ornamento en sus dibujos, en sus paneles, en sus esculturas. Tiene sentido saber la fauna de un lugar para saber cómo es la cultura. El Komainu es un ser espiritual representado en las esculturas japonesas. Tenemos imágenes de tigres, de jabalíes, de perros. También tenemos un animal que no se da en Japón, que es el león, pero pues viene de China esa visión. Y el dragón, que pues es un animal que no existe en la vida real, ¿no? También tenemos otra variante que se llama el kitsune, que este es un zorro en las esculturas japonesas. También tenemos otros animales en Japón, como la salamandra gigante, el mapache, los macacos, también conejos, grullas, pulpos, setias, caballos, ciervos, libélulas, mariposas, pavorreales y un chingo de animales. Para entender cómo es la arquitectura japonesa, primero tenemos que ver cómo es su gente, su raza, su etnia. Los primeros habitantes en llegar fueron los Jomon, aproximadamente en el 13.000 a.C. Y pues, ¿quiénes son los Jomon? Lo que pasa es que un grupo étnico quedó en medio entre el caucásico y el asiático cuando recién se separaron. Este grupo se llaman los Jomon, cuyos descendientes son los Ainus, los que viven en la isla de Hokkaido al norte de Japón y tienen su propia cultura. Pero no significa que los japoneses no tengan sangre Ainu. De hecho, todos los japoneses tienen sangre Ainu. Pero ya habrá un video en el futuro en donde hablemos de los Ainus. Por ahorita vamos a hablar de Japón. Luego, en el año 1000 a.C., otro grupo étnico diferente, llamado el Yayoi, que se cree que se originó en algún lugar del norte de China, cuyos descendientes son los actuales coreanos, cruzó Corea, el estrecho de Corea, y llegó a Japón. Y se mezcló con la población local, dando origen a los primeros japoneses. En el futuro se convertirían en los Yamato. De hecho, es muy fácil ver. Si vemos las facciones japonesas, podemos ver muy variadas. Tenemos japoneses que parecen muy yayois, otros se ven muy homons. Es porque es un mestizaje muy antiguo entre un pueblo parecido al caucásico y los asiáticos. Así que los japoneses tienen un ADN muy curioso, muy variado. Es como una etnia única. Con el tiempo, los Ainus puros empezaron a perder territorio e aislarse en regiones al norte, mientras que este mestizaje ganaba territorio. Y aquí empezaría Yamato, que es el nombre en el que se autodenominan los japoneses y es el nombre de la etnia Yamato, son japoneses. Y empezaría un periodo llamado el Kofun, en donde su arquitectura era muy primitiva y tenían muchos túmulos, tenían tumbas con formas de herraduras. Es una época primitiva, ¿no? Podemos destacar aldeas como la de Yoshinogari, el Toro, el
Dainseiryō, y aquí se desarrolló un tipo de campana llamada Dotaku. Así que tenemos un Japón muy primitivo, en donde apenas surgía el shintoísmo, y el hijo de la diosa Amaterasu, pues con el tiempo se convertiría en la realeza japonesa, no el hijo del sol. Aunque podemos destacar la cerámica Kofun, en donde se ven unos estilos muy similares a los de Indonesia, con una arquitectura muy curiosa. No es como que la arquitectura Kofun se perdiera, más que nada esta arquitectura identificaba a los Ainus, mientras que los japoneses tenían una arquitectura primitiva, pero eso cambiaría cuando una dinastía en China muy poderosa llamada la dinastía Tang empezaron a introducir el budismo en Japón, creando nuevas sectas, como la secta Shingon. ¡Neta, qué chingón! Con la introducción de técnicas de construcción de origen chino, Japón empezó a tener una identidad, empezó a tener una arquitectura muy civilizada, aunque al principio, en el periodo clásico japonés, también llamado Asuka Nara, debido a las capitales de Japón, este estilo se parecía mucho a la arquitectura china de Tang. Obviamente tanto budismo como shintoísmo se mezclaría en el país, dando una religión única y pues también una religión shintoísta independiente y un montón de sectas budistas que en el futuro surgirían. Asimismo, con el inicio del periodo clásico japonés, empezaríamos hablando del primer estilo regional, que vendría siendo la área occidente de Japón. En realidad toda Japón tiene ese tipo de arquitectura. Lo que pasa es que en las otras dos regiones, con el tiempo se independizarían en un estilo regional único. Pero para esta época, toda Japón tiene la misma arquitectura. Pero vamos a hacer énfasis en la área occidental porque es en donde siempre este estilo perduró. En la época Asuka iniciarían las primeras tejas de bambú para la arquitectura japonesa y están hechas de tejas de bambú con cerámica. Se suele llamar kawarabuki. El kokerabuki, que es completamente compuesta de vigas. Hiwadabuki, que es completamente compuesta de madera. El kusuyabuki, que esta es con vegetación, la paja. De esta época podemos destacar el ejemplo más hermoso de toda la arquitectura japonesa, quien es el padre de toda la arquitectura japonesa, porque casi toda la arquitectura japonesa se basaría de este elemento que se llama el Todaiji, que es el símbolo de Japón. Aquí dale esto, calamardo. ¡Hermosa! Asimismo, el Todaiji no es el primer edificio tradicional japonés, sino que es el Horyuji, que es el modelo, el primer modelo, el que fue introducido directamente de China como arquitectura japonesa. Asimismo, podemos destacar otros edificios como el Teryuji, el Toji, el Sokiji, prácticamente pura arquitectura con el diseño Daitsuden, que es el primer diseño japonés. También tenemos el sistema de vigas Asekura, tenemos el Shoro, que es un campanario y lo tenemos en versión kiosco y en versión torre. También tenemos el Chosuya, que es como un pozo para sacar el agua. Y tenemos el Chosubachi, que vendría siendo la fuente tradicional japonesa. En el año 794 llegaría el otro periodo japonés, llamado el periodo Heian. Aquí ya prácticamente el comercio entre China y Japón cesaba. Y aquí es donde Japón empezaría a independizar su estilo arquitectónico para dar elementos únicos, para hacer un Japón como tal. Se incorporarían materiales más pesados, como lo es la piedra, la arcilla. De esta época podemos destacar una gran variedad de edificios de pagodas, como el Kitanotanmagu, el Byodo-in y el templo costero más hermoso de toda Japón, que es el Itsukushima, en donde se incorporaría una nueva madera que se llama el Carpora Cinnamon, que es el que le da esa tonalidad roja. En el mismo periodo Heian surgirían nuevos sistemas constructivos que en japonés se dicen Tsukuri, y pues son un montón, pero pues se los voy a decir, ¿no? Está el Kasuga, el Fumiyoshi, el Negare, el Hiriari, el Hiyoshi, el Kibitsu, el Shinmei, el Maizedana, el Ishinoma, el Taisha, y aquí se construirían los primeros Honden, que es el área más sagrada de los templos shintoístas. En el mismo Honden hay una área libre que se llama el Ken. En su alrededor tenemos el piso ruiseñor. También tenemos santuarios como los Hokora y tenemos la área del oratorio que se llama el Haiden. En la misma arquitectura shintoísta se empezaría a usar unos techos de madera del Hinoki, que es un tipo de ciprés. Si se fijan en los techos tenemos varios colores. Hay unos que tienen una tonalidad verde. Es porque la madera la oxidas
con hierro, y este hierro la vuelve verde. En la arquitectura budista japonesa podemos destacar el Tajoto, que es una pagoda circular. Tenemos el Gorinto, que es una pagoda de piedra, y también tenemos otro tipo de pagodas o estelas como el Tasoto, el Hyokyointo, el Kasatoba, el Multoto y el Satoba. En la arquitectura budista podemos encontrar en el centro el Kyoso Rinzo, un santuario especial en el centro de la pagoda. En esta época surgirían los tipos de techo de la arquitectura japonesa, que tenemos el Kirizuma, que es el famoso techo japonés con estilo de gablete. Tenemos el techo más famoso, que es el Irimoya. Tenemos el techo escondido. Tenemos el techo Mukuri, techo Yosemune. Tenemos el techo Hokyo. Y asimismo hay dos maneras de poner el gablete. Tenemos la versión Shidori, que es en el centro, y tenemos la versión Hiyori, que es dos a los lados opuestos. Otra cosa muy importante en la arquitectura japonesa proveniente del shintoísmo son los tori, y tenemos dos versiones del tori: el tori clásico, que es el Mitsu, y tenemos el tori Ryobu, que es uno más complejo, como el que está en el palacio de Itsukushima. Bajo el tori pasa un camino llamado el Sando. El lugar más famoso que podemos destacar en donde están los toris es los de Fushimi, pero también tenemos otras áreas en donde hay un montón de toris ordenados, ya sean escaleras o en plano. Y los toris vienen del Torana de la India. Con el tiempo llegaron por China hasta Japón. También tenemos en otras partes de Oriente. También hay una especie de tori muy raro que es compuesta de 3 partes, que se llama el Miharisha. También tenemos una especie de santuarios en miniatura. Algunos están suspendidos, otros en la pared. Otro lugar muy famoso en el periodo Heian es la pagoda de Nachi, en donde podemos ver hasta arriba un elemento shintoísta llamada el Surin, que se compone en donde está la base llamada el Roban. Asimismo continúa el Fukashi, y en la área del soporte está el Ukebana. En la misma línea y dirección tenemos el Kuri hasta la parte de arriba. En donde está la cresta tenemos el Suien. Luego seguimos con el Ryusha. Hasta la cima tenemos el Hogu, y todo esto está compuesto por el Futaku. En toda la arquitectura japonesa encontramos la área de Moya, que es el edificio como tal. En la área de los alrededores, que es la teja y el tejabán, se llaman Hisashi. Tenemos el techo Mokoshi. En la arquitectura japonesa tenemos los cielos rasos, que es el ornamento en los techos, los detalles. Tenemos hechos de cedro, de ciprés, de bambú, unos compuestos de vigas y otros compuestos de pinturas. En las tejas encontramos el Kawara, que es el símbolo, la cresta del edificio. Tenemos una viga llamada el Torabizuma, y abajo de él tenemos el Hanagawara, que son adornos florales en la misma viga. Y tenemos otra versión que es el Onigawara, que vendrían siendo los símbolos de los Oni, que son una especie de ogros de la cultura japonesa. Y cuando vemos ornamentos distribuidos por la teja, tenemos el Tomebutagawara, que suelen ser flores o otros animales. En la arquitectura japonesa, bajo el gablete, tenemos un elemento llamado el Gegyo. El marco de los gabletes se llama Hafuita. En el área de los soportes, bajo las tejas, tenemos el Nakasunae, que es el que atraviesan todas las vigas. Y por debajo de él tenemos el Tokyo. Y estos son los soportes para que el edificio no se venga abajo y a través de ménsulas se sostenga. Tenemos una viga atravesada que une con el complejo cuando el tejabán está muy pesado, llamado Erikorio. Y este tejabán pesado, cuyo nombre es Hashikashi, suele estar soportado por varias columnas en los templos más grandes. También hay una especie de linterna de piedra en el cual se le ponen velas, y prácticamente todo el país de Japón está saturado de ellas, que se llama el toro. Y no es el toro el animal, aunque también la cultura japonesa tiene toros. Pero este toro, se llama toro, es la linterna tradicional japonesa, y en todo el país lo vas a encontrar. También tenemos otro tipo de linternas. Tenemos las blancas que van colgadas, que se llaman Suri, y tenemos un festival en donde hay este tipo de linternas llamado Matsuri. También tenemos otro tipo de linternas que están estáticas, que no sé si tengan nombre, pero el techo de este tipo de linternas se llama Tamoya. En esta época en el shintoísmo surgiría un nuevo elemento llamado el Katsuoji, que es un montón de vigas decorativas que van en toda la extensión del techo. Asimismo tenemos 2 antenas, así como los palitos que usan la gente japonesa. Pues su arquitectura también los tiene y se llaman shigis, que es un ornamento que, aparte de ser estético, su función es romper los vientos y les dan formas, figuras, prácticamente elaboran arte en ellos.
También tenemos unos chigis que están en las esquinas de los puentes. Estos se llaman koran. ¿Nani? En el periodo Heian también tenemos el castillo Ki, que es el ancestro de todos los castillos japoneses. En el periodo Heian se empezaría a popularizar un sistema constructivo a base de vigas, que se llama el kakesukuri, que es a base de suspensión. Kakesukuri se traduce como edificio flotante, y aparte puedes construirlos en acantilados, como en un templo de Kioto que se construiría hasta el siglo XVI-XVII, llamado el Kiyosumidera. A finales del siglo XII empezaría el periodo Kamakura. Este es famoso porque aquí es en donde surgen los samuráis. En el periodo Kamakura la arquitectura japonesa tuvo muchos avances tecnológicos, como una respuesta hacia los requisitos nativos, como los terremotos, las lluvias, el calor, los huracanes y los tsunamis. Y así se creó el Shindensuguri, que más que nada son mansiones y palacios residenciales que se construirían en la capital de Heian, que se convertiría en Kioto. Asimismo, también surgiría el sistema Do, que haría que se desarrollaran en un espacio de disciplina para crear los futuros dojos. En el periodo Kamakura sería muy común construir palacios, y los palacios en japonés se dicen Goten. No sé si se dan cuenta, pero la novia de Goten GT se llama Palace, porque en japonés palacio significa Goten y en inglés pues palacio es Palace, ¿no? ¿Por qué no te consigues una linda japonesa como todos los de tu país? En los puentes tradicionales japoneses, en cada pivote encontramos una esfera con forma de cebolla, y esta es llamada giboshi. Y tenemos trabajos de latón en las columnas, llamados Tachiramaki. Asimismo, en esta época se empezaría a dar más culto a deidades japonesas, a Hachiman, a Raijin, a Buda y a una especie de humano que le gusta hacer mucho ejercicio, que tiene un chingo de abdominales, ¿no? Este vato pacífico-culturista, y se llama Nio. Asimismo, en el shintoísmo se incorporaría en los llamados Kamidana, y aquí encontraríamos el shimenawa, que son una especie de cuerdas enredadas entre sí, y tenemos listones decorativos llamados shire. También tenemos un pasillo techado que no necesariamente es un puente, que se llama kairo. En esta época el comercio de China y Japón se restablecería, por lo que un sacerdote chino llamado Chogen introduciría nuevos estilos a Japón basados en la dinastía Song, que se adaptarían al estilo propio de Japón. Estos son el Daibatsuyo, el Sensuyo y el Wayo, y se introducirían nuevas entradas, como los Sanmon. También en este periodo surgirían las casas de té, llamadas Chachitsu. En el mismo budismo tenemos varias sectas que surgieron en el periodo Kamakura, como el Tendai, el Shingon, el Yodo, el Soto, el Ikoiki y el Zen. Aquí surgiría la arquitectura de los jardines Zen, que significa un paisaje en miniatura, en donde hay rocas, musgos, detalles, arenas. Tenemos varios tipos de jardines Zen. Tenemos el jardín interior de todas las casas, que se llama el Suboniwa. También tenemos el jardín Zen del té, llamado Roji. Tenemos el jardín seco, llamado Karesansui. Tenemos el jardín del paseo, que se llama Kaiyushiki Teien. ¿Nani? Y pues no sé pronunciarlo, ¿verdad? También tenemos el jardín con alberca, que se llama el Shisensoyo Teien. En los jardines Zen también tenemos árboles como el Momiji, el árbol nube, y aquí trasladarían al emperador a un lugar que no es amurallado, llamado Yoshino, que es famoso por la enorme cantidad de cerezos que hay. Hay una técnica para cuidar a los cerezos llamadas Hinami. En el periodo surgiría la técnica del Daisuji, que es una técnica forestal que permite obtener la madera sin talar completamente el árbol y asimismo darle una apariencia de bonsai. Y en el periodo siguiente, llamado el periodo Muromachi, que iniciaría en el siglo XIV, encontramos el jardín Zen más hermoso de toda Japón. Asimismo, en este periodo, que es en el periodo en donde más se definiría la arquitectura japonesa, porque iniciaría el Sengoku Jidai, que significa país en guerra. Pero en esta época, a pesar de ser una época en donde había mucha guerra, pues es una época en donde hay mucho arte, y surgirían otros diseños como el Higashiyama, y este tipo de diseño se usaría para los nuevos palacios de Kioto, como el Ginkaku, también llamado el Palacio de Plata, y el Kinkankuji, que es el Palacio de Oro. En el siglo XV los japoneses desarrollarían un tipo de ventana único que se llama el Katomado, que es una especie de ventana basado en la flor de loto. En el periodo Muromachi encontramos nuevos elementos incorporados. Tenemos el Karahafu, que es una especie de gablete curvo o hastial con una forma característica curva ondulada, que es único de Japón y no lo tienen los demás lugares, aunque este empezaría a surgir a finales del periodo Heian y en el Kamakura.
Kamakura no sería tan popular como en el periodo Asuchi Momoyama y Muromachi. Hasta la casa más común los usaría. En el Karahafu abajo se le pone el Kegyo. El Kegyo es igual que el Geigyo, solo que suele tener figuras de animales como de pavorrear, que es el más común. Y también tenemos una enorme variedad de puertas. En japonés, mon significa puerta. Tenemos los Romon, que es la torre iluminada, y tenemos una variante llamada Niyumon, que pues el piso de arriba es inútil, solo es estético. Tenemos el Hakayakumon, que es la entrada clásica. Tenemos el Heiyumon, y este ni techo tiene. Tenemos el Kabukimon, que este nomás tiene una viga. Tenemos el Koraimon, y este ya está más estético, más agradable. Tenemos el Munamon, y pues es una puerta en medio de la nada. Es como cuando entras a una página para adultos. Pasar por el interior de la puerta es que tienes 18 años. Y pasar por los lados es que eres menor de edad. Y solo le aprietas que tienes 18 años y ya entras. A eso se le llama estrategia. Tenemos el Uzumimon, y esta es una entrada de desnivel. Es más que nada cuando se usan los castillos o lugares de carga, ¿no? La rampa. Tenemos el Niomon, en donde tienen preso al Nio para que no ande de trayecillo, ahí en el gimnasio, El Yakuimon es más que nada una puerta sostenida por 4 pilares. El Chikyakumon es como un Romon pero sin escaleras. El Nagayamon, me gusta mucho porque es una nagaya, una casa larga, y tiene una puerta por el centro. Aquí solían dormir algunos samuráis de bajo rango. Y en los castillos tenemos el Ninomon, que esta más que nada es como una puerta secundaria, es como una fortaleza adentro de la fortaleza. De todas estas tenemos una que resalta sobre todas, que la tiene un palacio, el Palacio de Niyo, y se llama el Karamon. Y pues, ¿qué es el Karamon? Pues es un Karahafu, que es ese gablete curvo que empezarían a tener la arquitectura de esta época. Pero en puerta. Arriba del Karamon tenemos el Onita, que es una figura de un Oni. También surgieron las mansiones, las casas, debido a que el periodo Muromachi se destaca porque todas las ciudades, toda Japón, se empezaban a urbanizar. Tenemos la casa común, que se llama Machiya. Con el inicio del urbanismo y con el hecho de que los pueblos se convertían en ciudades grandes, se empezaron a adoquinar, agregar escaleras, y aquí encontramos los primeros manjoru. Los manjoru son las alcantarillas de la ciudad en donde se labraban para hacer bellas figuras que actualmente todavía se usan. En el periodo Muromachi se establecerían como tal las casas tradicionales japonesas, que surgían en esta época, como el Shoin-zukuri, que más que nada es un espacio cómodo, cerrado, que es el que usarían todas las casas japonesas a partir de ahora. También está el Tsukiya-zukuri, que más que nada se basa en lo mismo. Primero que nada tenemos la entrada a la casa, que se llama Genkan, en donde de estar a nivel de piso, luego hay una plataforma para que entres a la casa, en donde ya no puedes entrar con tenis, tienes que entrar descalzo. Tenemos un área especial para poner cosas, llamado Tokonoma, que es el espacio de recepción. Todo el piso de la arquitectura tradicional japonesa está forrado del tatami. El shoji son todas las mamparas o falsos muros que encontramos en todos los interiores tradicionales japoneses. También tenemos el wachitsu, que son las habitaciones. Tenemos el koshi, que es la puerta principal. Tenemos el suitate, que son las divisiones. Tenemos el fusuma, que son las puertas corredizas que hay en el interior. Tenemos el amado, que es una especie de falso muro, que su función es repeler la lluvia y los huracanes. También tenemos un shitami, que esta vendría siendo una contraventana. En todos los interiores de la arquitectura tradicional tenemos los ranma, que es el ornamento, el detalle. Tenemos los noren, que es la tela en el exterior de las casas. Tenemos los engawa, que prácticamente en las casas, tanto rurales como en mansiones, rodean al edificio. Es como una explanada para que el área del exterior quede al nivel del piso interior. Tenemos los batsudan, que son los gabinetes. Tenemos los tansu, que vendrían siendo los muebles. Tenemos el shambudai, que es ese pequeño comedor en donde no ocupas sentarte porque entras ahí en cajas. Tenemos el tamagaki, que es una especie de cerca alrededor de la casa. Editando el video me di cuenta que quedó muy largo, por lo que esta es la primera parte. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en la parte 2.